enseñe, nos instruya, nos redarguya, porque la palabra de Dios es útil para nuestra vida. Hermano querido, hermana, oyente, que estás escuchando esta palabra de vida, el Señor quiere hacer algo grande en tu hogar. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu hogar. Dios quiere lo mejor para tu vida. Porque somos hechuras de Él. Somos creados de Él. Y si hoy te dejas guiar por el Señor, si hoy te preguntas qué es lo que quieres para tu vida realmente, pues pídele al Señor en esta hora y dile: Dios mío, háblame a mi vida a través de tu palabra. Que no oiga yo nada más un audio, que nada más no sea eso, sino que a través de esta palabra el Señor va a hablar a tu corazón, a tu vida, a tu hogar, a tu matrimonio. Porque la palabra de Dios es la única regla de nuestra fe a la que debe adaptarse nuestras vidas. Es el único manual. Vemos que hay libros que se leen, pasan de modas, pero la palabra de Dios nunca pasa, porque escrito está: el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y te invito a que escuches esta palabra, porque va a cambiar tu historia, va a transformar tu vida, va a ser una palabra de bendición que la puedes compartir con tu amigo, con tu amiga, con cualquier matrimonio. Porque hoy vamos a hablar sobre el matrimonio. Hoy vamos a hablar lo que está constituido por Dios desde el principio, desde el inicio de la creación. Porque vemos que hoy en día el matrimonio, la gente lo ha tomado como de burla. Hoy en día el matrimonio ya ha pasado a ser algo que era un plan divino de Dios. Las personas lo han llevado a un modo que el matrimonio ya ha quedado sin valor, que el matrimonio ya como que no les importa. Piensan que porque todo se ha modernizado, todo ha evolucionado, todo ha cambiado, piensan que el Señor ha cambiado con ellos. No, el Dios de ayer es el mismo de hoy, es el de siempre, recuerda. Y lo que está establecido en la palabra, así haya miles de cambios en la vida normal, la palabra siempre va a ser palabra santa y bendita de Dios. Vamos a entrar en un tema y vamos a agarrar como lectura bíblica el libro de Mateos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 7 al 11. Y leemos la palabra de Dios honrando al Divino Padre Trino y el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda verdad. ¿Por qué honramos al Divino Trino? ¿Por qué? Porque creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Sino aquellos a quien es dado. Gloria a Dios, aleluya.
Vemos, querido oyente, hermano querido, vemos que el Señor en su palabra estaba enseñando sobre el divorcio. Él estaba predicando allí a las personas. Vemos que él estaba dando su mensaje. Pero se acercaron unas personas a él a interrumpir el mensaje, como siempre querer dañar el plan de salvación. Porque hay personas, hermanos, que son usadas por el enemigo, y hay personas que creen que están haciendo lo correcto y lo que hacen es dañar las cosas. Pero vemos que los fariseos, los que se acercaron a preguntar esto, fueron los fariseos. Supuestamente eran los conocedores de la ley. Supuestamente ellos vivían la ley. Porque recuerde que cuando el Señor Jesucristo estuvo, todavía se cumplía la ley mosaica. Todavía se dirigían a través de esa ley. Todo estaba establecido a través de la ley mosaica, que fue el Pentateuco, los libros iniciales de la Biblia. Entonces vemos que estas personas se acercan a Jesús para dañar lo que él estaba enseñando. ¿Por qué? Porque querían encontrar una debilidad en él. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que el Señor Jesucristo es el creador de la palabra santa, es el creador del cielo y de la tierra, es el creador de todas las cosas. Y antes que ellos vinieran a querer interrumpir, ellos no sabían que hablaban con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor Jesús, impartiendo su mensaje, vemos que le he puesto como tema: el matrimonio cristiano vence sobre el divorcio y la unión libre. El matrimonio cristiano vence sobre el divorcio y la unión libre. Vemos que ellos le dicen esto a Jesús cuando Jesús estaba diciendo estas palabras: así que no son ya más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ahí entraron ellos a querer interrumpir esta palabra. Pero vámonos al inicio. ¿Por qué los fariseos decían estas palabras? ¿De dónde los fariseos sacaban esto? Vemos en el inicio, nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 24. ¿Por qué? Porque sí ellos tenían conocimiento de la palabra. Si nos vamos al libro de Deuteronomio, vamos a encontrar cuando Moisés, le hablaba sobre tomar mujer. Si usted busca en su Biblia, Deuteronomio capítulo 24, no quiero que se me confunda. Ahí Moisés le hablaba al pueblo cuando decía: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano, y la repudiada y se despedirá de su casa. No era que cualquiera se podía divorciar a cada momento, no. Era si encontraba en ella algo indecente, si había algo que estaba mal, si se la prometían señorita y no era señorita, aquel hombre podía darle una carta de repudio. Si aquella mujer le encontraban pecando, fornicando, aquel hombre podía darle una carta de repudio. Pero vemos que Moisés no hizo esto para dañar el plan divino de Dios, porque el plan divino de Dios es otro. El plan único y divino del Señor, alabado sea Dios, siempre ha permanecido y siempre está establecido en nosotros para cumplirse. Y vemos que la palabra del Señor nos habla sobre cuál es este plan divino de Dios. El plan divino de Dios es: y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El plan divino de Dios es la unión, el matrimonio, es el verdadero plan divino de Dios. Dios nunca en su palabra habló de concubinato,
no habló que nos juntamos y nos casamos después. No, siempre hay un respeto al matrimonio. Tiene un valor importante en la vida del ser humano. Alabado sea Dios. Y hoy quiero que veas lo que Dios trae para tu vida, porque hoy va a ser bendición para tu hogar, hoy va a ser de bendición para tu matrimonio. Alabado sea Dios. Y vemos cómo podemos vivir conforme a la palabra de Dios. Vemos cómo podemos agradar al Señor. Entonces, para entender esta palabra, vámonos al principio de la Biblia. ¿Por qué siempre nos vamos al principio de la Biblia? Porque todo está establecido en las Escrituras. Nada es nuevo. Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Él no se equivocó. Y antes de la fundación del mundo, antes que todo fuera formado, Dios ya tenía todo establecido sobre el ser humano. Dios ya sabía lo que tenía planificado para el ser humano. Y vemos que si nos vamos al libro de Génesis, que es el principio de las Escrituras, vámonos al libro de Génesis capítulo 2. Ahí lo vamos a leer a partir del verso 18. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí está. De ahí empieza el plan divino. Y puso Adán nombre a todas las bestias de los cielos, a las aves, al ganado, al campo. Pero dice: mas no se halló ayuda idónea para él. Recalcamos y decimos que hay una ayuda idónea. Óigase bien, ayuda idónea, no ayuda errónea, no una demonia, no, ayuda idónea. Lo que Dios ha establecido para el hombre. Que sí, en estos tiempos ya hay muchas situaciones que conllevan y llevan al matrimonio a desestabilizarse, pero es por causa de la desobediencia, es por causa del pecado. Pero no me voy a adelantar allí. Vamos a llevar este tema que es un poco delicado, es un poco difícil, que es el matrimonio, hermano, porque vemos que es algo importante en nuestra vida, porque de ahí inicia todo, de ahí inician los fundamentos en la vida, de ahí inicia de ahí inicia la educación formal, de ahí inicia el respeto mutuo. Y vemos que la palabra de Dios nos habla, tenemos como verdad bíblica este primer paso, que es Adán y Eva. ¿Cómo surgió la primera unión según la Biblia? ¿Cómo fue el primer matrimonio? ¿Cómo? Aunque no nos dice aquí que ellos se fueron casados, pero si vemos que la palabra de Dios cuando los juntó, los llamó una sola carne. El mismo Dios maravilloso los juntó a ellos y dice: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Alabado sea Cristo Jesús. Y vemos que el Señor, en el versículo 23 del libro de Génesis, capítulo 2, dijo: entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Vemos que la palabra varón significa hombre, pero vemos que Adán le dijo varona a la mujer porque del varón fue tomada. Vemos que el Señor hizo entrar en un sueño profundo a Adán y dice que de su costilla, en el hebreo se llama teselá, que significa costado o lado, extrajo de allí y formó a la mujer. Esa ayuda idónea, que es el complemento para el hombre. Escuche bien esto: la ayuda idónea no es su esclava, la ayuda idónea no es su sirviente. No, la ayuda idónea es el complemento que Dios le dio a usted, varón, para ayudarle en su vida.
Alabado sea Dios para siempre. Por tanto, hay que amarla, quererla, respetarla como igual. Y dice la palabra del Señor, si vemos que en el verso 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Tienen que estar un mutuo acuerdo entre ambos. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Tienen que estar de acuerdo en todo para que el matrimonio pueda surgir, para que el matrimonio pueda estar. Sí, hay complicaciones fuertes porque no pensamos iguales. Hay complicaciones fuertes porque hay diferentes maneras de pensar. Como dice, cada cabeza tiene un mundo, Entonces pensamos diferente. Está bien, pero todo puede llegar a un consenso, todo puede llevar a un mutuo acuerdo en hacer las cosas. Y vemos que en la sociedad actual el matrimonio ha sido desvalorizado porque todo se ha puesto normal, la unión libre, el divorcio, la aceptación de las culturas. Todo se ha vuelto, hermano, amigo, un desastre. ¿Por qué? Porque ya todo se ha puesto individualismo. Porque todo es un placer inmediato. Pero hay algo, por la falta de compromiso, todo esto ha decaído. Pero vemos que nos portamos desleales. Desleales nos portamos a las cosas del Señor. ¿Por qué nos portamos desleales? Porque vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vemos todo lo que Dios hizo con nosotros. Vemos todas las maravillas, la misericordia del Señor. Y aún así queremos hacer lo que nosotros querramos y no la voluntad de Dios. ¿Por qué hemos sido desleales? En el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 15, dice: ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Dios en su poder absoluto, eterno, soberano, pudo haber hecho la formación, la creación del mundo de una vez. Pero todo lo fue haciendo y nos fue enseñando cada vez, cada día, toda la formación, y nos ha dado a nosotros ese privilegio de habitar este mundo, de vivir aquí, de formar familia. Pero somos desleales porque no queremos cumplir su palabra. Pero hoy no te voy a condenar, hoy no vengo a juzgarte. Hoy vengo a darte palabra de vida, palabra de aliento, palabra de salvación. Porque si tu matrimonio está a punto de romperse, está al borde de irse todo, como quien dice, a la basura, hoy Dios puede restaurar, hoy Dios puede restablecer tu hogar, hoy Dios puede restablecer tu familia. Alabado sea Cristo para siempre. Y que ya no nos portemos desleal con Dios. En el versículo 10 del libro de Malaquías, capítulo 2, dice: nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre. Es la realidad. Pero hoy el Señor nos va a enseñar a ser mejores esposos, mejores esposas, mejor padre de familia. Hoy el Señor nos va a enseñar a vivir de acuerdo a su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a seguir en el tema. Vemos que hay muchas personas que dicen que la relación sin responsabilidad, que el matrimonio es algo que ya pasó de moda. Vemos que hay personas estudiadoras, filósofos, que dieron opiniones sobre el matrimonio. Podemos ver que decía Sócrates, decía que el matrimonio requiere de mucho trabajo y sacrificio. Decía Platón
que el verdadero amor trasciende a través de algo físico, de una atracción física. El único que medio se acercó fue Aristóteles, que dice que el matrimonio es un acto de amor que ayuda a alcanzar virtud y un propósito mayor. Pero la gente a veces se rige por lo que dicen estas personas, porque fueron grandes filósofos, porque fueron personas muy estudiadas, pero ellos olvidan que a estas personas Dios los formó. Ellos olvidan que la sabiduría la da Dios. Y el verdadero mandato divino es el que Dios ha establecido en nuestra vida. El que Dios ha puesto cómo nosotros debemos vivir. El verdadero matrimonio es el que Dios ha aprobado. Es la verdadera unión entre el hombre y la mujer. Vemos que nada de unión libre, nada de divorcio es lo que a Dios le agrada. Vemos que la perfecta voluntad del Señor está en hacer lo correcto ante sus ojos. Podemos ver que cuando el matrimonio vive conforme a la palabra de Dios, escuche bien, cuando vive conforme a la palabra de Dios, vence toda cultura de divorcio, vence toda unión libre. ¿Por qué? Porque cuando vive verdaderamente conforme a la palabra de Dios, fortalece la familia, se honra a Dios y se bendice las generaciones futuras. Alabado sea Dios para siempre. Y vemos que el matrimonio es una institución divina y no humana. El matrimonio no lo estableció el hombre. El matrimonio fue establecido desde el principio, como ya lo leímos. Dios estableció el matrimonio como parte de su creación perfecta. Y declara, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Esto nos enseña que el matrimonio no nació de la cultura ni de la sociedad, sino de la voluntad de Dios. Y por lo tanto debe ser vivido conforme a sus normas. Alabado sea Cristo para siempre. Vemos que el matrimonio es un pacto delante de Dios. La Biblia enseña que el matrimonio no es un contrato humano temporal, sujeto únicamente a emociones, convivencias, sino una unión establecida por Dios. El Señor Jesús afirmó: lo que Dios juntó no lo separa el hombre, dejando en claro que el matrimonio tiene origen divino y una intención de permanencia. A diferencia de la unión libre, el matrimonio cristiano reconoce a Dios como testigo y juez del compromiso adquirido entre los esposos. Y vemos que en el libro de Proverbios, alabado sea Dios, vamos rápidamente al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22. La Biblia nos habla: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hermano, tener un matrimonio es un privilegio. Estar casado, de encontrar la benevolencia de Dios, hermano, es una honra, es algo hermoso, algo especial. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo ese pacto divino que Dios ha dejado establecido para nosotros, para nuestras vidas. Y vemos que la fidelidad matrimonial es la honra a Dios. Porque Dios considera, hermano, algo que Él abomina, algo que Él aborrece, es la infidelidad. Dios es un Dios celoso. Cuando nos portamos infieles hacia Él, ¿cómo dirá usted cómo yo me aporté infiel a Dios? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos descuidamos y hacemos cosas que no le agradan a Dios, cuando vemos lo que no debemos ver, cuando escuchamos lo que no debemos escuchar. Por eso tenemos que decir: cuidaré mis ojos, cuidaré mis oídos. ¿A dónde se dirige mi vista? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que veo? Porque Dios es celoso, hermano. Nosotros no podemos hacerle infiel al Señor, sino tenemos que ser fiel con Él. Y así en la vida del matrimonio,
¿Por qué? Porque Dios considera la infidelidad como una traición al pacto. A ese pacto que Él nos dejó escrito en su palabra, en el libro de Malaquías, que ya lo leímos. Por eso Dios nos exhorta y dice: guardaos pues en vuestros espíritus, enseñando que la fidelidad comienza en el corazón y en la mente, y no solo en las acciones externas. De allí inicia todo, desde el corazón y la mente. De la abundancia del corazón va a hablar tu boca. De lo que se forma en tu corazón es lo que va a reflejar tu espíritu. Si tu corazón está bueno, tu cuerpo está bueno. Vemos que el corazón es el órgano central del cuerpo humano. Vemos que el proverbista también nos hablaba acerca del corazón. ¿Y por qué? Porque el corazón tiene una relevancia tan importante en la vida, que sin el corazón es difícil que viva la persona. Pero también nos enseña que un corazón limpio es el que agrada a Dios. Porque dice la palabra: ¿quién entrará en el lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Por eso es importante examinar nuestro corazón. Aleluya. Pero vemos, hermano, en este tema podemos ver cómo vivir conforme a la palabra de Dios, cómo hacer agradar a Dios. Vamos a hablar un poco para las mujeres. Mujeres, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 5, al verso 22. Gloria a Dios, aleluya. Que nos habla sobre las casadas. Gloria a Dios. Y no porque ahorita vaya a tener algo contra las mujeres. No, este mensaje va a ser para todo. Para la mujer, para el hombre. Ahorita toca con las mujeres y luego vamos con los hombres. Vamos rápidamente. El libro de Efesios capítulo 5. No quiero hacer muy largo el mensaje, pero va a ser de edificación para su vida si usted se queda hasta este punto a escuchar. Y dice la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No es que sea usted sometida a maltrato, no. Nos habla en obediencia. Nos habla en hacer las cosas correctas como una mujer. El compromiso que tiene una mujer con el esposo. Vemos que en la carta de primera de Pedro, capítulo 3, vemos que Pedro, al leer esta carta, Pedro se expresa mucho sobre la mujer. Pero no es porque la mujer esté haciendo algo mal, no. Sino que el trabajo de la mujer en esta carta que Pedro le dice: asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Y si leemos todo esto que habla sobre los deberes conyugales, dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestros atavíos no sean externos, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y miren un ejemplo: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotros habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahí podemos ver que Pedro le decía y se enfocó más que todo en la mujer en este texto. ¿Sabes por qué mujer? Porque en aquellos tiempos era más difícil
para la mujer. Todo era más difícil para la mujer. ¿Por qué? Porque una mujer no podía llegar en aquel tiempo a decirle al esposo, a la familia, mira, vámonos para la iglesia, vístete que nos vamos. No. Pero el Señor en su sabiduría le dio las palabras adecuadas a Pedro para que Pedro pudiera expresarse como una mujer debería actuar para que su esposo, si no es cristiano, óigase bien aquellas personas que estén escuchando este mensaje, si su esposo no es cristiano, no lo trate como hijo del diablo, que este demonio, no. Su conducta, su buena conducta, respetuosa, es la que va a dar testimonio. Usted va a traer a su esposo a través de su testimonio. El Señor va a oír sus oraciones. El Señor va a cambiar su hogar. Pero es de acuerdo a su conducta y la búsqueda con Dios. ¿Por qué? Porque era difícil una mujer tener ese control sobre su esposo inconverso, de decirles estas cosas. Al contrario, en el tiempo antiguo el hombre, si era cristiano, la mujer era inconversa, el hombre decía, o usted se viste, arregle a los muchachos y nos vamos, y la mujer tenía que obedecer. Calladamente la mujer tenía que obedecer lo que el hombre establecía. Por eso, la palabra del Señor aquí nos instruye Pedro mucho. Y le habla a la mujer. ¿Por qué? Porque dice, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de espíritu y afiable, que es grande en estima delante de Dios. Porque últimamente a veces la persona, la mujer, se olvida de todo y lo que quiere está en la vanidad, como me veo hoy, como estoy bonita, que me quiero mis zapatos, sandalias, y se peina, dura horas en la peluquería, dura horas en las uñas, y el esposo llegando del trabajo y no hay comida. El esposo con toda la ropa sucia. Ojo, no con esto te estoy diciendo que vas a ser esclava, no, sino que también tienes que mantener el hogar, mantener allí las cosas en orden. ¿Para qué? Para no dar lugar al enemigo. Y vemos que estos ejemplos de matrimonio, vemos que hay muchos en la Biblia. Vemos cómo Abraham y Sara, nos habla en el libro de Génesis, a pesar de sus desafíos, fueron bendecidos en su vejez. Y vemos cómo Dios los bendijo. Vemos Jacob y Raquel. Vemos a Elcana y a Ana. Vemos tantas cosas, tantos ejemplos que la palabra de Dios. Vemos cuando Pedro menciona cómo es que la mujer tiene que ser obediente. Vemos este ejemplo en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 5, cuando Débora, con una valentía, lideró a Israel. Mujer, tú tienes ese potencial. Tú tienes una herramienta importante en tus manos. ¿Cómo edificar tu hogar? ¿Cómo restablecer tu familia? Alabado sea Dios para siempre. Entonces el Señor te está trayendo hoy palabra de vida. Te está dando instrucción si la habías olvidado. ¿Cómo debes hacer para ganar a tu esposo? Ahora voy con ustedes, varones. La palabra del Señor. Nos vamos ahí al libro de Colosenses. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, los hombres, damos a entender que somos los únicos ocupados y por tanto nos tienen que hacer de todo. No, todo es un mutuo acuerdo. Recuerden bien, todo es un mutuo acuerdo. Y vemos que en el libro de Colosenses nos enseña cómo debemos tratar a nuestras esposas, cómo debemos actuar con nuestra mujer. Dice: marido, amad a vuestras mujeres
y no seáis ásperos con ella. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. La Biblia es el manual único, por eso digo, la palabra de Dios es el manual único a la que debe adaptarse nuestra vida. Ahí nos enseña cómo corregir a nuestros hijos, a cómo hablarle a nuestras esposas, cómo nosotros vivir de una manera literalmente correcta en la sociedad. Vemos que este libro nunca pasa de cómo nosotros vivir de una manera literalmente correcta en la sociedad. Vemos que este libro nunca pasa de moda. Este libro es el verdadero, es el único fundamento que a la vida del ser humano debería adaptarse. Alabado sea Dios para siempre. Y vemos que en el libro de Efesios, gloria a Dios, aleluya. Sé que está un poco extenso el mensaje, ya lo voy a culminar. Tenga paciencia, que Dios va a bendecir su vida en esta hermosa hora. Tenga paciencia. Y vemos que en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 28, dice: así también maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Imagínese usted, si usted se quiere, si usted se cuida, usted tiene que amar a su esposa como usted mismo se quiere. Porque yo no creo que haya un ser humano que quiera el mal para él mismo. Es difícil encontrar un ser humano que quiera maltratarse a él mismo. Así como queremos el bien para nosotros, así lo tenemos que tener para nuestra esposa. Y ojo, recalco algo aquí para que no me malinterprete la palabra. Porque aquí dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres. No, esto no quiere decir que usted va a tener mujeres varias, no. Aquí lo está hablando la palabra del Señor en plural, para todos los maridos y para todas las mujeres. No está hablando que usted va a tener 2 o 3 mujeres, no me malinterprete la palabra. Hay que vivir la palabra en orden. Alabado sea Dios para siempre. Y vemos que Dios nos da como ejemplo a Cristo. Vemos este ejemplo tan hermoso, tan especial, porque vemos que en este mismo capítulo, nos vamos al 33, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pero hay algo aquí importante sobre el respeto, sobre el amor, y es que aquí está Cristo por medio en todo. Porque dice: marido, amad a vuestras mujeres, así mismo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, por amor, dio su vida. Vemos que el Señor Jesucristo, por amor, por tus culpas, por pecados, Él dio su vida para redimirte, para darte lo que hoy en día tienes que cuidar con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo, esa salvación. El Señor en esa cruz llevó tus dolencias, enfermedades. El Señor demostró su amor. Él se puso como ejemplo él mismo. El amor a que nos habla, que nosotros debemos amar a nuestras esposas. El Señor puso su ejemplo propio, su amor. Por eso dice su palabra: maridos, amar a vuestras mujeres, así mismo como Cristo amó a la iglesia. Imagínense ese amor infinito, ese amor recíproco que Cristo hizo con nosotros. Nosotros tenemos que amar esa ayuda idónea que Cristo Jesús nos dio, que el Señor nos ha regalado. Alabado sea Cristo para siempre. Por eso alabamos ese nombre bendito de Cristo para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos, hermano, que no es fácil tener un hogar, tener un matrimonio.
Pero vemos que tenemos el manual que Dios nos da para nosotros vivir correctamente a su voluntad. Vemos que es complicada la vida del matrimonio. Y hemos visto mucho fracaso en personas que llevaban años en matrimonio. Pero ¿sabes por qué? Porque faltó algo. Y es que cuando dejamos de vivir conforme a la voluntad de Dios, hay una ruptura, empieza a debilitarse el hogar. Y todo esto es porque el enemigo empieza a meter cizaña y empieza a meterse por allí. Por eso no tenemos que darle lugar al diablo en ningún lado. Por eso nosotros tenemos que estar preparados en todo momento y buscar siempre la voluntad del Señor. Hay algo muy importante y no lo quiero decir de una manera grosera, pero hay una parte en la Biblia que nos habla sobre los esposos, que no debemos negarnos a nuestras esposas ni las esposas al esposo. Y es algo vital. Tiene que haber entre ambos ese amor que es incondicional, sin poner pretexto. Y es algo que nos habla la palabra, es de no negarse uno al otro, porque vemos que de allí es donde empieza el enemigo a ganar ventaja. Vemos que de allí es donde empiezan las rupturas de los matrimonios. Vemos que de ahí es donde inician los problemas. Sí, sabemos que a veces pasa lo siguiente. Hay muchos hermanos o hermanas que se meten de lleno con el Señor y es tanta la llenura del Espíritu que están allí en el fuego que la carne se debilita, la carne mengua. Y por eso es que a veces no tienen el tiempo para estar con su esposa. Igual la esposa no tiene el tiempo de estar con su esposo porque están allí. Ellos no quieren bajar de ese otro nivel que están allí, porque está en algo que muchos, a lo mejor pocos son los que van a entender esto. Pero cuando usted se mete con el Señor y usted está en una plenitud de gozo, la carne se debilita. Los deseos de la carne empiezan a bajar. Pero es algo que hay que saber controlar. Es algo que hay que saber llevar. ¿Por qué? Porque vemos que la palabra del Señor nos habla y nos dice en Primera de Corintios capítulo 7, dice, en cuanto las cosas que le escribiste, bueno le sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido, escuche bien, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Para no ser vulgar y decírselo claro, esposa y esposo tienen que cumplir en hacer el amor, ese deber conyugal, porque eso es lo que últimamente ha debilitado los matrimonios por falta de ¿qué? De conocimiento de la palabra. Porque si nosotros sabemos que tenemos que cumplir con esto y es bíblicamente, hay que hacerlo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene la potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No nos neguéis el uno al otro. ¿Por qué? Porque se entiende que si usted va a hacer un trabajo espiritual, si usted va a meterse con el Señor, ok, hay un mutuo consentimiento. Mira, yo voy a ocuparme de esto, voy a necesitar estos días, pero tiene que haber un mutuo acuerdo. Recuerde, un mutuo acuerdo. ¿Para qué? Para que Satanás no tenga ninguna causa de cómo metérsele a usted allí. Es importante esto, muy importante en el matrimonio, vivir y cumplir la palabra. Y verá que va a empezar a reverdecer, a fructificar su hogar cuando vivimos de acuerdo a la palabra del Señor. Vemos que a veces me preguntaba y decía, no es fácil, Señor, sobrellevar un hogar. No es fácil sobrellevar un matrimonio. Pero pues el Señor nos enseña cada día. El Señor nos llena, nos capacita cada día si nosotros nos instruimos en Él. Y vemos que no podemos excusarnos
como Adán se excusó cuando él falló. Cuando vemos que el Señor le dijo, de todos estos árboles que estén aquí, no vas a comer del árbol que está allí, del bien y el mal, no vayas. Y cuando él falló, que Eva le dio del fruto, él quiso excusarse y decir, Señor, la mujer que tú me diste. Y ahorita no hay excusa, hermano. No hay excusa, amigo, de querer echarle la culpa el uno al otro. Somos un equipo, somos una sola carne. Tenemos que estar en un mutuo acuerdo. Es difícil la palabra acuerdo entre el hombre y la mujer. Porque si a usted le gusta el azul, a ella le gusta el rosa. Y vemos que si nos vamos a la creación, digo yo, ¿por qué Dios creó primero a Adán y no a la mujer? ¿O no la creó cuando estaba Adán poniendo los nombres de los animales, ordenando el huerto? Porque quizás todavía estuviera ese conflicto allí. Quizás la mujer, yo quiero que me muevas esto, yo quiero que no quiero ver ese árbol ahí. Adán poniéndole el nombre a una ardilla y la mujer diga, no, pero eso se llama conejo. Adán poniéndole nombre a un ave, no, yo quiero que llames esa ave pescado. Y fuera una controversia. ¿Por qué? Porque sí, así son esas princesas de Dios, así son ellas, pero hay que entenderlas, hay que amarlas y quererlas. Ellas son un poco complicadas, pero son el regalo que Dios nos ha dado. Ellas son la hermosura que el Señor ha puesto como ayuda idónea. Ellas son esas mujeres virtuosas que se dejan llevar por emociones. Pero vemos que cuando esa mujer mete a Dios en su prioridad, mete a Dios en primer lugar, esa mujer empieza a edificar el hogar. Esa mujer viene a convertirse en la verdadera ayuda idónea que el hombre necesita. Y el matrimonio tiene un propósito generacional. Si nos damos cuenta que hablamos en el inicio, en el libro de Malaquías, cuando leímos en el capítulo 2 del versículo 15, y dice, y porque no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu, pero también dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Escuche bien, porque buscaba una descendencia para Dios. Y si leemos la palabra de Dios en el libro de los Salmos 127, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Vemos que nuestros hijos, el Señor, en todo esto nos habla que somos descendencia para Él. Y nuestros hijos son descendencia de Jehová. Nuestros hijos son de Dios. Nuestro hogar es de Dios. El matrimonio que tenemos es de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son prestados. Vemos cómo actuó Ana y Elcana cuando fue dado, concebido a Samuel. Vemos que ellos le dieron el hijo a Dios. Lo subieron al sacerdote Elí y se lo presentaron a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra descendencia, nuestros hijos, por eso hay que instruirlo en los caminos del Señor. Por eso hay que instarlo a que estén en el camino de Dios. Vemos cómo Moisés vivió algo similar, aunque no fue presentado literalmente al inicio, pero vemos que todo esto pasó. Vemos que Anra y Jocabé decidieron entregar a Moisés a las aguas. ¿Para qué? Para que se cumpliera algo. Ellos sabían que Dios lo tenía que cuidar. Algo tenía que pasar, porque durante tanto tiempo ese niño duró escondido y no lo mataron, no lo descubrieron. Había un propósito de Dios y fue de bendición, porque él fue recogido y fue instruido para liberación de su pueblo. No sabemos cuál va a ser el futuro de nuestros hijos, pero algún propósito van a cumplir de acuerdo a la palabra del Señor. Hay bendición sobre nuestra familia, hay bendición sobre nuestros hijos. Por eso hay que pelear con las obras, hay que luchar con el enemigo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son de Cristo, para que la obra perfecta de Dios se cumpla en ellos. Y vemos, hermano, y espero que hayas puesto atención a esta palabra. Si quieres que tu matrimonio funcione,
Si quieres que realmente ver el cambio en tu vida, sigue estos pasos. Antes de decirte, te voy a mostrar un error. Pensar que la unión libre es equivalente al matrimonio es un error. Deséchalo. Es un error. El concubinato es un error. ¿Por qué? Porque eso no es un matrimonio. ¿Quieres ver la mano de Dios para culminar? Brevemente te digo estas palabras. ¿Quieres ver la mano de Dios moverse en tu hogar? ¿Quieres ver bendiciones sobre tu hogar, sobre tu vida? Dice, la unión libre carece de la bendición de Dios y del compromiso establecido por Él, por lo que no cumple con el diseño divino. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 4, donde declara: honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero dice, pero a los fornicarios, a los adúlteros, lo juzgará Dios. Yo no lo voy a juzgar. Dios es el que se va a encargar de todas las cosas. Simplemente soy un instrumento, un portador de la palabra del Señor. El Señor Jesús aclara que desde el principio Dios diseñó el matrimonio para ser una unión permanente. Por lo tanto, pensar que Dios aprueba el divorcio como algo deseado por Él, eso es mentira. Ni lo pienses. Y concluyo, hermano, el matrimonio cristiano establecido por Dios vence sobre el divorcio y la unión libre cuando se vive bajo la dirección de su palabra. Aunque el mundo promueva relaciones temporales, Dios sigue llamando a su pueblo a la fidelidad, al compromiso, al amor verdadero, a honrar el pacto matrimonial, y eso honrar a Dios y asegurar bendición para la familia, para las generaciones venideras. Que es sufrido, sí. Que lloramos, nos decepcionamos, sí. Pero el matrimonio es amor. Y si Dios nos amó a nosotros, y si en nosotros hay amor, y si de verdad amamos a Dios, dice el libro de Corintios, 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envenece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que en esta hermosa hora voy a orar y pídele al Señor, te invito a que ores también y le digas: Señor, te doy gracias por tu palabra. Dios mío, porque has hablado a mi corazón. Señor, Padre eterno, Padre amado, ponemos nuestros hogares. Señor, que seas tú el que gobierne nuestras vidas. Que seas tú, Señor, que nos dé esa sabiduría de cómo actuar, de cómo dirigirnos, de cómo ser mejores personas, Dios mío. Porque tenemos que ponernos como ejemplo ante la sociedad. Primero restablecer nuestro matrimonio. Primero restablecer nuestras vidas. Primero restablecer, Señor, nuestro altar, para que seamos ejemplo en todo momento. Padre amado, te pido por aquel hogar, Señor, que estés pasando por dificultades, que estés pasando, Señor, por alguna ruptura, que estés pasando, Señor, por alguna infidelidad. Padre amado, mete tu mano, Señor. Ten misericordia, Espíritu de Dios. Padre eterno, sea usted obrando en la vida y cada uno del oyente que esté escuchando estas palabras en esta hora, Dios mío.
Padre amado, sabemos que el enemigo vino a hurtar, a matar, a destruir, Señor, pero tú has venido a deshacer todas esas obras del enemigo, Dios mío. Tú eres un Dios, Padre amado, muy grande, maravilloso, eterno, oh príncipe de paz. Padre eterno, te pedimos, Señor, que perdones nuestras ofensas, que perdones, Señor, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, las cosas que no te han agradado a ti, Dios mío. Pero enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra, enséñanos a vivir de acuerdo a tu camino, Dios mío. Enséñanos, Señor, Padre amado, esa senda, Padre eterno. Padre amado, que podamos nosotros pararnos y preguntar por la senda antigua, Dios mío, y volver a ella y podernos encaminar como tú quieres que nosotros nos encaminemos, Dios mío. Padre eterno, que a partir de este momento estas palabras, Señor, Padre amado, empiecen a hacer efecto y cambio en el hogar, en el matrimonio que necesites, Señor, Padre eterno. Sabemos que tu palabra sale y nunca vuelve vacía. Señor, tu palabra cae en una tierra fértil y germina, Padre eterno. Tu palabra es verdadera, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que espada de dos filos, Señor. Y yo creo en tu palabra, Padre amado, Padre eterno, que a partir de este momento, Dios mío, empieces a restaurar mi hogar, que empieces a restaurar mi familia. Mis hijos son tuyos, Señor. Mi esposa es tuya, Señor. Mi esposo es tuyo, Señor. Clama a Dios, clama a Dios. Lucha como Jacob luchó con aquel ángel por una bendición. Lucha por tu familia, lucha por tu matrimonio. No te des por vencido. Pelea contra todas las huestes de maldad. Pelea contra todas esas malicias del enemigo, toda acechanza, toda brujería, toda hechicería, todo lo que quiera ver tu hogar destruido. En el nombre de Jesús quedan sin efecto. En el nombre de Cristo bendito Jesucristo, queda sin efecto toda malicia que el enemigo tenga montada contra la iglesia, contra alguno de nosotros, contra cualquier persona que nosotros amamos y queremos, y contra aquellas personas que estén escuchando. Toda brujería, todo altar maligno queda por tierra ahora en el nombre de Jesús. Declárate libre en el nombre de Cristo Jesús. Y si te quieres reconciliar con Dios, te invito y que digas: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todo lo malo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Reconozco que soy pecador. Dios mío, renuncio al pecado por completo y quiero ser hijo tuyo nuevamente. Quiero llegar a tus caminos. Quiero, Señor, ser un instrumento útil para ti. Y es necesario que confieses, porque dice la Biblia en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es importante que hayas pronunciado estas palabras de arrepentimiento, porque Dios va a hacer la obra en ti a partir de este momento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te dejo aquí palabra de vida. Si deseas seguir, dale a la campanita. No con esto busco fama, no. Con esto busco que el mensaje llegue a más personas, que lo puedas compartir y que sigas recibiendo palabra de vida. Si no tienes dónde congregarte, vamos a dar servicio, vamos a estar subiendo contenido de estos, de edificación para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestra familia. Que Dios te pueda bendecir grandemente en este hermoso día. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Cristo viene y no tarda su promesa. Amén.